Hola a todos, sean muy bienvenidos al podcast Liberen al Loco. Me encuentro aquí con Javiera Núñez, Constanza Figueroa Hola, y Amapola Pinilla. Saluden. hola, ¡Holi! hola, bienvenidos. Y bueno, quien les habla, Catalina Manríquez. Este es nuestro primer capítulo. Eh, Primero una pincelada de lo que será nuestro podcast. Nosotras vamos a hacer un análisis del personaje Ñato Díaz de la novela El Loco Estero, de Alberto Blesgana, en relación a su carácter pedagógico moralizante, ¿ya? Dentro de la novela. Ujú. En el primer capítulo vamos a explicar algunos datos del autor, de Alberto Blesgana, de los géneros a los que se adscribe su obra y una pequeña pincelada para sentar las bases para lo que será nuestro análisis, ¿cierto? Claro, para entender el contexto Sí. del siguiente capítulo del análisis que vamos a hacer. Sobre esto, nuestro primer punto a hablar es sobre el autor Lesgana y su influencia en la literatura chilena y el contexto de la escritura de la novela. Para contextualizar un poco nuestro motor de investigación, El Loco Estero es una novela chilena publicada en la primera mitad del siglo XX, en el año 1909 específicamente. Es escrita por Alberto Blesgana y considerada como una de las novelas más influyentes del autor junto a obras como Martín Rivas y La aritmética del amor. Quizá algunos de ustedes las han leído. Respecto a Blesgana, él es considerado el padre de la novela chilena, ya que fue uno de los primeros exponentes de este formato en Chile. Este formato de novela no se publicaba antes aquí en el país y es traído por Blesgana. Y además es considerado el padre de la novela chilena por el carácter pedagógico que presentan sus obras y el que analizaremos en El Loco Estero. Así, la literatura blesganiana se adscribe al género realista. Eh, el relato en el género realista es representado al lector como una fotografía de aquello que ocurre o se busca retratar, es decir, una modalidad de escritura con fin de imágenes mentales. En palabras de Bellini, Alberto Blesgana fue un notable pintor de la sociedad de su tiempo. Esto se evidencia mediante la descripción detallada como herramienta dentro de su obra. Uno va leyendo las novelas de Blesgana y el nivel de detalle, de descripción, es exactamente con ese objetivo de que uno se haga una imagen mental, de que vea como el paisaje como una foto, con mucho nivel de detalle. Así la narración se construye, en esta narración se construye la realidad chilena, o se reconstruye, la cual atravesaba un proceso de formación identitaria nacional. El narrador relata una realidad de la vida cotidiana de los chilenos y chilenas de aquella época. Sí, y bueno, para hablar del contexto de producción de la novela, porque esto es súper importante, ya que cuando Blesgana publica esta novela, que es en 1909, es distinto del contexto de la novela, que era la batalla de Yungay. Porque cuando él escribió esta obra, no se encontraba en Chile, estaba en Francia, en París. Pero el nivel de detalle de las descripciones de los lugares, de las tradiciones, es impresionante, es increíble porque lo hace tal cual, como si estuviera ahí. Y de hecho, no solo se encontraba alejado físicamente, sino temporalmente. Él lo escribió casi 50 años después. Y bueno, en palabras de Mm. Díaz, que que escribió un prólogo en una edición del Loco Estero, ahora viejo, casi octogenario, porque tenía 80 años, radicado en París, va a darse el gusto de evocar sus recuerdos de Chile, distantes no solo en el espacio, sino en el tiempo. Los hechos que recordará ocurrieron cuando él contaba 9 años. Y sin embargo, qué exactitud, qué viveza, cuánta graciosa agilidad. Pero bueno, no podemos decir que esto es un libro de memorias, es una novela. Pero es una novela que ficcionaliza, perdón, la vida del autor. Y bueno, tiene aspectos autobiográficos muy interesantes, como lo son los personajes, ya que apenas esconde los nombres de personas que él conocía en la vida real, que, como dice Díaz,
Don Guillén Cunningham disfraza apenas a don Guillermo Cunningham Bless, que es el padre de don Alberto Blesgana. Sus dos hijos pequeños corresponden sin duda a sus hermanos. Guillermo será Guillén y Joaquín Javier. Notemos que él mismo, como por un extremo pudor, elimina a su persona. Y bueno, esto con respecto al contexto de producción, pero ¿qué estaba pasando en Chile en 1909? Claro, claro, esto se vuelve sumamente relevante porque cuando, si bien Alberto Blesgana escribió esta obra, como dice mi compañera, años más tarde también la escribió en otro país. Entonces es pertinente conversar sobre qué estaba pasando en el Chile de 1909. Bueno, Chile en 1909 estaba atravesando un periodo de crisis, estaba cubierto por un manto de oscuro de varias crisis, tanto morales de la República y cuestiones sociales. ¿Ya? El gobierno de Pedro Montt fue desde 1906 hasta 1910 y se vio caracterizado por mucha frustración y bastante fracaso. Nuevas clases sociales, se cuestionaba el orden político y económico, bueno, procesos de urbanización, las zonas mineras, industrialización, proletarización, habían muchas tensiones y en realidad Chile no estaba pasando por un buen momento en el cambio de siglo. Habían muchos cambios, había muchas dudas, mucho cuestionamiento, la salitrera. No era un buen momento para Chile, ¿cierto? Y oye, un paréntesis pequeño, en el gobierno de Pedro Montt, bueno, primero fue la masacre de la escuela de Santa María en Claro. Iquique y además el terremoto de 1906. Entonces, bien agitado el gobierno. Sí, estuvo sumamente agitado y al principio no parecía que fuese así porque se veía un gobierno con obras públicas y buenas intenciones, pero finalmente estuvo bien complicado. Y bueno, eso estaba pasando en Chile. Ahora, volviendo un poco a Blesgana, podríamos hablar sobre los géneros a los que se adscribió su obra, ¿o no? Sí, claro, de hecho ese es nuestro tercer punto. Eh, la novelística de Blesgana es parte del género realista y del género costumbrista. Entonces, la novela realista es una corriente literaria traída a Chile por el mismo Blesgana, de hecho, y refleja o intenta reflejar la sociedad, las costumbres, los paisajes y el color social, o sea, local, perdón, en el que está inscrita. Sin embargo, esto no es suficiente para Blesgana, ya que él quiso ilustrar en la novela realista un carácter moralizante, que es de hecho lo que veremos en El Loco Estero. En palabras de San José, la ambición realista de Blesgana no puede separarse de la conciencia patriótica desde la que el escritor intentaba aportar a la emergente identidad chilena sus propios códigos culturales. En paralelo a la labor del siglo XIX hispanoamericano de lograr una auténtica emancipación mental y una vez conseguida la política. Si se trataba de suplir las carencias de la cultura chilena y resolverlas con la publicación de los primeros frutos originales y válidos para que la nueva nación dejara de ser un agregado de clases y se viera reflejada por entero, el medio idóneo era el folletín novelesco de difusión popular. Sí, y bueno, la narración de la novela realista es un reflejo de la realidad. Le atribuye a la obra un carácter costumbrista que se ve, que es como lo que muestra la vida en su cotidiano. Y esto evidencia el color local. Y esto da cuenta de las costumbres de esa época. También le otorga un carácter histórico, que, bueno, Fabres lo dice mejor, dice, dentro de los rasgos estilísticos, el más obvio es el color local. Escenas como la entrada de Bulnes a Santiago, la parada militar, las fiestas del 18 y 19 de septiembre y la competencia de volantines. Además de cumplir con una función estética, sirven de trasfondo a la acción. Pero también no solo la novela realista ni la novela moralizante, sino también la novela fundacional. Sí, así es. El Loco Estero formaba parte de un género que eran las novelas fundacionales. Eso quiere decir que eran novelas que poseían un carácter moralizante, que buscaba construir una comunidad homogénea, que se integraba en torno a determinados principios y valores que
que le daban como una comunidad a todo un grupo social. Este film moralizante dentro del proyecto lo vamos a analizar a través de la construcción del personaje del Ñato Díaz, que es en torno al personaje que se centra en nuestra investigación. Al hablar de novelas fundacionales nos referimos a obras que reflejan el origen y las costumbres más remarcables de un pueblo o comunidad desde su fundación. Estas tratan asuntos de interés y sensibilidad generalizada. Además son innovadoras estilística y o temáticamente, y son capaces de generar un gran impacto o interés en la sociedad de su época y de dejar una huella perdurable en el tiempo. Y generalmente sirven de inspiración para la literatura posterior, la que bebe de sus ideas y maneras de describir la sociedad circundante. Bueno, después de realizar esta gran pincelada por el autor, sin duda alguna que ya estamos más preparados para el capítulo siguiente, que va a tratar sobre ya el análisis. Para recapitular un poco, quisiéramos comentar algunas cosas sobre Alberto Lesgana. Para él la novela era sumamente relevante, ya que la novela tenía un alcance mucho más cercano que la poesía, por ejemplo, porque trataba un lenguaje más sencillo y más de fácil llegada, porque también trataba de las cosas que les pasaban a las personas. Y nos parece sumamente relevante también recalcar estos puntos y también entender un poco por qué es considerado el padre de la novela y en qué sentido y lo que él consideraba también como novela, ¿cierto? Sí, y bueno, para terminar y para completar esto, quisimos terminar con una cita que lo refleja mejor. El estudioso y el que no lo es, el viejo y el joven, la madre de familia y la niña que se halla por su edad bajo el dulce y absoluto imperio de las ilusiones, todas las clases sociales, todos los gustos, cada uno de los peculiares estados en que las vicisitudes de la vida colocan al hombre, encontrarán en la novela un grato solaz, un descanso a las diarias tareas, un alimento a la expansión del pecho, algo, en fin, que contente el espíritu, halague el corazón o alivie el ánimo de sus afanosas preocupaciones. Lesgana. Qué hermoso, ¿cierto? Perfecto. Oye, cabe destacar que esa cita es del propio Lesgana, de un discurso que dio sobre la literatura chilena. De hecho, en la Universidad de Chile. Sí. Una conferencia sobre la literatura chilena y nos parece sumamente importante el valor que él otorga a la novela y también el alcance que puede llegar a leerlo cualquier persona de cualquier clase social, grandes y chicos, y que obviamente le sirva como halague al corazón, como dice él. Así que, ¿algo más que agregar? Nada, dejarles invitadas para el siguiente capítulo. Sí. Están cordialmente invitados a revisar el siguiente capítulo donde ya nos meteremos más de lleno en el análisis. Esta fue una pincelada muy pequeña sobre lo que hizo Lesgana, sobre su vida, su obra y sobre en qué momento escribió El Loco Estero. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente capítulo. Esto fue Liberen al Loco. Muchas gracias por escuchar. Un saludo. Un saludo. Saludos.